Un cordial saludo una vez más. Bienvenidos a Fundamentos Espirituales 1. Hemos empezado este discipulado en el Nuevo Testamento con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos ahí precisamente que todo el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías, en la mayor parte de los casos, momentos muy especiales y muy puntuales, eran tipo del Señor Jesús, eran tipo de su iglesia y del Espíritu Santo. Por eso, pues, hemos empezado a estudiar Génesis y ya nos encontramos en el capítulo 21. Génesis quiere decir inicios, comienzos. Por eso, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy vamos a estar hablando, estudiando mejor el capítulo 21 de este libro. Así que sean todos bienvenidos. A los discípulos de Santander, de Bogotá, pues ya nos habíamos saludado a través de la plataforma. Vamos a dar la enseñanza a través de este medio. Al finalizarla, retornaremos con ustedes a la plataforma para responder a las dudas, a las inquietudes, a las preguntas y también para escuchar los aportes toda vez que es un discipulado. A las personas que nos siguen a través del canal de YouTube, cordialmente invitados para que se contacten y miramos la forma de hacerles llegar el libro del discipulado. ¿Cuál es la relación que el creador del universo desea tener con los seres humanos? Este es el libro que el creador me dio a escribir en lo más fuerte de la pandemia. Realmente me había inquietado hacía muchos años, pero en lo más fuerte de la pandemia colocó en mí el querer como el hacer de escribir este libro y ha sido una gran bendición. Y estamos realizando los discipulados acá en Bogotá, en varios lugares y en varias partes de Colombia y del mundo para la gloria del Dios Todopoderoso. Nuevamente repito, vamos a estar estudiando el capítulo 21 de Génesis. Por favor, tener listo la Biblia, una agenda o un cuaderno y un esfero para tomar nota, para tomar apuntes. De esa forma podemos profundizar. Pues ahora a través de este medio queda grabado y podemos colocarlo las veces que sean necesarias para responder a las inquietudes, preguntas y demás. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Recordemos que desde hacía ya varios años, el Padre Celestial le había anunciado a Abraham que no lo heredaría un criado, un empleado de él, sino un hijo, que a pesar de la edad de él y de Sara, Dios le daría heredero, un hijo, y le dio también el nombre que debería colocarlo. Y acá dice, y concibió, versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. Si nosotros recordamos, Sara era una mujer muy hermosa físicamente y espiritualmente también. Ella llamaba a su esposo Señor y aceptaba que él la presentara como su hermana. Era una mujer que no le causaba problemas a Abraham, todo lo contrario. Y lo más deseado de ellos era haber tenido un hijo en su juventud. En muchas oportunidades nosotros anhelamos muchas cosas, oramos, y algunas veces algunos hermanos se desaniman porque pasa el tiempo y transcurre y transcurre y no reciben lo que han pedido al Creador. Pero acá podemos leer algo que es bien importante para nosotros tenerlo en cuenta. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La palabra enseña que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, cuando Él en su soberanía le place hacerlo. Ahora, Dios nos da lo que necesitamos en el tiempo adecuado. Muchas veces, si la persona recibe la bendición cuando no está madura espiritualmente, esa bendición le puede hacer daño. Conocemos a muchas personas que empezaron muy bien el camino del evangelio, clamaron, buscaron la presencia de Dios, oraron, y Dios les respondió. Fueron bendecidos. Y cuando fueron bendecidos, se olvidaron de Dios, volvieron atrás. Y la palabra nos enseña que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Acá en la tierra estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra patria está en el cielo. Así que lo importante realmente es hacer tesoros, no acá en la tierra, sino en el cielo, donde ni la polilla corrompe ni el orín. La polilla allí no puede dañar ni el orín, ni hay ladrones. De tal forma que es supremamente importante para nosotros tener claridad que todo lo que se quiere tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que acá vemos que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Nosotros recibimos de Dios las cosas no cuando nosotros queremos, sino que por amor del que el Padre tiene hacia nosotros, nos da su bendición en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto de Dios. Estamos en Génesis capítulo 21, vamos al versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Por qué le llamó Abraham al hijo Isaac? Primero, porque Dios le había dicho que así se llamaría, Isaac. ¿Qué significa el nombre de Isaac? Sabemos, por supuesto, que es hebreo, que es una variante que deriva del hebreo Yisaeg, que significa aquel con el que Dios reirá o el jefe de tu jefe. Para los hebreos el nombre es supremamente importante. Cuando le colocaban o cuando le colocan el pueblo judío hoy día aún, cuando le colocan el nombre a sus hijos, es la primera palabra profética que están dando sobre ellos, sobre sus hijos. Isaac significa aquel con el que Dios reirá o el jefe de tu jefe. Tremendo, poderoso. Una palabra profética ahí mismo incluida en el nombre de Isaac. Recordemos que Sara oía cuando Dios le prometía a Abraham que iría a tener un hijo. Gloria a Dios. Y ella se reía porque ya era viejita, ya no les llegaba a la menstruación. Abraham ya era un hombre muy maduro, humanamente hablando, prácticamente imposible que a esa edad pudieran concebir y tener un hijo. Sin embargo, lo que Dios habla se cumple. ¡Qué bendición! Lo que Dios habla se cumple. Su palabra es veraz, es real. Enseñan las Sagradas Escrituras que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Qué hermoso mirar y entender por qué Abraham fue el padre de la fe, por qué en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Podemos ver que pasó una prueba muy fuerte cuando pasaban los años y los años y los años y no concebía a su esposa. Pero él había creído y sabía en quién había creído, que era fiel y poderoso y que para él no había nada imposible. Y acá vemos cómo inmediatamente el niño nace, le coloca el nombre Isaac y lo circuncida al 8º día.
Ahora, recordemos que ese fue el pacto de Dios con Abraham, el padre de Isaac, y de Isaac, pues viene el pueblo de Israel. Fue ese trato y ese pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa esa circuncisión? Que es cortar el prepucio del niño a los 8 días de nacido. Un niño de 8 días, pues es santo, es puro. ¿Se puede imaginar el dolor que siente cuando le cortan el prepucio? Y sale su sangre que riega seguramente sus partes genitales, parte de su cuerpo. ¿Qué decía? ¿Cuál era el mensaje que el Padre estaba enviando a la humanidad desde ese momento? ¿De qué era tipo esa circuncisión, esa sangre? Era tipo de la sangre que el Señor Jesucristo miles de años después derramaría en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad. Entonces, les decía que estamos realizando el discipulado, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, Fundamentos Espirituales 1, pero que hemos tenido que remontarnos a Génesis para empezar a ver que todo el Antiguo Testamento, el centro del mismo, era el Señor Jesús, su iglesia y el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que ese primer pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la fe, fue circuncidar al 8º día al niño. Tiene otras connotaciones, pero como estamos en el discipulado de fundamentos espirituales, vamos a mirar justamente lo que acabo de mencionar. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Cuántas cosas nos ha mandado el Señor que no hacemos? Pedimos y pedimos, y yo hablo con muchas personas, y no es que sea malo pedir, porque el Señor dice en su palabra, pedid y se os dará. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la Constitución Nacional, en ella encontramos nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Con Dios, al recibir al Señor Jesucristo, tenemos una cantidad de derechos, entre ellos ser salvo, ser sano, tener vida eterna, una cantidad, pero también tenemos deberes. ¿Cuál es el primer deber? Cumplir y obedecer su palabra, sus mandamientos. Y los mandamientos que el Señor Jesucristo da, ahí están en el Evangelio. Sintetizó toda la ley y todos los profetas en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Muy bien. Amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí encierra toda la ley y los profetas. Pero ya lo he dicho, para poder amar a Dios, debo primero amarme a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no voy a poder amar a mis semejantes. ¿Y cómo decir que amo a Dios si me aborrezco a mí mismo y aborrezco a mis semejantes? Pero para poderme amar a mí, tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. Cuando yo conozco mi posición como hijo de Dios, quién soy en Cristo Jesús, empiezo a amarme, porque veo que realmente Dios el Padre me amó, que dio la ofrenda más grande de amor a su Hijo unigénito. Y veo la ofrenda del Señor Jesús al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que con su sangre, con el nuevo pacto hecho en su sangre, la humanidad entera pueda ser salva. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Lo engendró de 99 años y unos meses. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Por eso el significado de Isaac dice, aquel
con el que Dios reirá. De tal forma que hay una concordancia perfecta en todo lo que el Señor hace y dice. El Señor sí hace lo que dice que hace. Por eso podemos tener plena confianza en Él. Gloria al Señor. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere reirá conmigo. ¿Por qué decía esto ella? Primero porque entendió que las cosas se hacen no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo perfecto de Dios. Él lo hace. Y ella se reía pensando, ¿será que después de viejita voy a sentir deleite? Pues claro que sí, no solo sintió deleite, sino que le dio a luz a Abraham, su esposo, un hijo varón. La máxima honra que una mujer le podía dar a su esposo era tener un hijo varón de él. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos a hijos? Ella tenía 90 años, era menor de Abraham 10. Una abuelita de 90 años amamantando un hijo. ¿Se puede imaginar? Para Dios no hay nada imposible. Pues le ha dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. ¿Quién? Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, es decir, Ismael, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Acá miramos una situación muy profunda. Y es, Dios nos ama, perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, pero en algunos casos, aún allí no estaban bajo la ley, estaban bajo el pacto abrahámico, bajo la dispensación de la fe. Pero hubo consecuencias. Sara se equivocó. Dios ya les había dado la palabra que iban a tener un hijo, pero pasaba el tiempo y nada ocurría. Entonces Sara dijo, no. Llamó a su criada más bonita, más bella y le dice a Abraham, acuéstate, duerme con ella. Cuando ella vaya a dar a luz, que dé a luz en mis piernas y yo recibo a ese bebé como si fuera hijo mío. Y así lo hizo. Abraham no se opuso a la propuesta de su esposa. Años después, cuando Dios cumple su promesa, el día que destetaron a Isaac, pues ya vemos acá lo que empieza a ocurrir. Ve que Ismael se burla de Isaac, su hijo, y le dice a Abraham, me hace el favor, y los echa de la casa. Porque el hijo de esa, ahí sí dice, de esa esclava, no va a heredar con mi hijo, que fue el hijo de la promesa de Dios. Y nosotros sabemos que Dios, bueno, vamos mejor a estudiar, dejémoslo ahí, vamos a estudiar. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que se te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Acá vemos que a pesar del error que cometió Sara, Dios le habla a Abraham a que escuche lo que Sara le dice y que haga como ella le indica. Dios respalda a Sara en este caso. Vamos a continuar estudiando. Versículo 13. Y el Señor le dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. De Isaac saldría el pueblo de Israel, que cuando representan al momento en que Dios saca a Abraham de su carpa una noche de verano y le dice, mira el firmamento. ¿Qué ves? Estrellas, muy bien. ¿Puedes contarlas?
no, no puedo. Así será tu descendencia. Otro día estaba junto al mar y Dios le dice, mira la arena del mar, ¿puedes contarla? No, no puedo. Así te será tu descendencia. De Isaac sale el pueblo de Israel, de Ismael salen el pueblo árabe. Los dos hijos de Abraham, el uno de Sara por la promesa y el otro de Agar. Gloria al Señor. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No dice cuánto tiempo estuvo errante, llevaba pan, llevaba agua, pero miremos lo que ocurrió en el versículo 15. Dice, anduvo errante, es decir, sin destino, caminaba sin un futuro. Seguramente ella dice la palabra que cuando nació Ismael, miraba con desprecio a su señora. Ella ya pensaba que Sara nunca iría a dar un hijo. Abusó de la confianza que tuvo Sara al permitirle dormir con su esposo y habían acordado que el niño que naciera, Sara lo tomaba como su hijo. Fue el acuerdo. Pero ella, en lugar de seguir siendo respetuosa con su ama, la miraba con desprecio. No enseñó a Ismael a respetar a Sara, a respetar posteriormente cuando nació Isaac, a respetar a su hermano, sino que se burlaba de él. Y acá llega el momento que es echada de la casa. ¿Qué pensaría esa mujer en el desierto? Con toda seguridad que amaba a su hijo. Vio que se le acabó el agua, se le acabó el pan. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es estar en el desierto. En un desierto no hay sino serpientes, calor y arena. Un momento muy difícil para esta mujer. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Tiro de arco es retiradito, era lo que el arquero tomaba la flecha, con toda su fuerza la lanzaba, la distancia se medía con por eso lo menciono acá, a un tiro de arco, hasta donde llegara la flecha, una distancia siempre bastante grande. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el desierto y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios escucha la voz y el llanto y la oración de los niños, de los muchachos, de los jóvenes, de los adolescentes. Qué bendición tan grande. Notemos que en este caso Agar no oró porque ella no era del pueblo de Israel, ella era egipcia. Pero Ismael era hijo de Abraham, el hombre que agradó a Dios. Y Dios oyó la voz del muchacho. Y de inmediato vino el ángel de Dios. Entonces Dios le abrió. Bueno, primero dice Dios ha oído la voz del muchacho. Se le aparece un ángel. El ángel de Dios llamó a Agar. Gloria al Señor. Versículo 18. No temas porque ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Qué palabra tan poderosa, hermanos. Esa mujer que ya estaba abatida, resignada a que su hijo iba a morir y seguramente ella también. Viene una palabra de Dios y le dice, yo haré de él una gran nación, no una nación, una gran nación. Por eso los árabes son fuertes, los musulmanes son muy fuertes, son descendencia directa de Abraham.
amigo de Dios. Y el error de Sara tiene las consecuencias. Desde ese entonces hasta hoy, la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael tienen confrontación todo el tiempo. Y no ha habido poder humano que los haga reconciliarse a plenitud. Se aborrecen. Nosotros sabemos lo que va a ocurrir por la palabra de Dios, pero bueno, eso no es tema de este estudio. Más adelante trataremos el tema acerca de la descendencia de Isaac y de la descendencia de Ismael y lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios mismo abre los ojos para que podamos ver las bendiciones, aún donde no las hay, aún en los desiertos más fuertes. El Dios Todopoderoso hace salir manantiales de aguas en el desierto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Israel es nuestro Padre Celestial. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es el único que puede hacer salir manantiales de agua en el desierto, en medio de la prueba. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ella era egipcia y tomó para su hijo esposa, por supuesto, de sus paisanos, de la gente de su pueblo. Hay muchas cosas acá, una enseñanza muy grande en todas las áreas. Y este punto es supremamente importante porque es el nacimiento del pueblo de Israel y el nacimiento del pueblo de Israel y el nacimiento del pueblo árabe, musulmán. Yo pienso, Dios tiene el control de todo. Él en su infinita sabiduría tiene el control de todo. Y Él permite muchas cosas que pareciera que están fuera de control, pero Dios tiene el control de todo. Bien, invito una vez más a todos los que están siguiendo el discipulado a través del canal de YouTube para que se contacten con nosotros y poder hacerles llegar el libro del discipulado. ¿Cuál es la relación que el Creador del universo desea tener con los seres humanos? Fundamentos espirituales. Gloria al Señor. Para ustedes, los que están a través del canal de YouTube, pueden escribir ahí y podremos ponernos en contacto. Para los discípulos de Santander y de Bogotá, pues ya vamos a continuar a través de la plataforma nuevamente para responder las inquietudes, las preguntas, las dudas y también escuchar los aportes. Así que ya nos vemos. El Señor les continúe bendiciendo poderosamente.